Yo creo que es un partido muy completo por parte nuestra, ofensiva y defensivamente, contra un equipo que había perdido creo que 2 partidos fuera de casa y que era un equipo muy compacto, con armas muy complicadas de combatir como Carrasco, Cristian, etcétera, etcétera. Pero nosotros creo que desde el minuto 1 hemos circulado muy bien, hemos tocado, creo que la incorporación de Juan Morán atrás nos ha dado mucho criterio a la hora de tener el balón, a la hora de dar el pase para iniciar. Quizás la primera parte hemos carecido de ese pase de calidad o ese toque de calidad en los últimos metros para decidir el partido, que lo hemos tenido en la segunda parte con Chicote, con Rafa y con la entrada de Juan Germán y de Peri. Me quedo con el trabajo de presión con 2-0, con 3-0, queriendo siempre más. Creo que el doble pivote ha funcionado hoy a la hora de que el balón no disminuyera su velocidad cuando pasaran por ahí, y creo que ha sido un partido completo por parte de mi equipo. Pero nada, vamos a ver los resultados y a ver si nos favorecen, aunque yo creo que ese empate del Sporting Villanueva da igual como quede el Jerez, creo que es un paso muy grande por parte nuestra. De todas maneras, en el descanso estabas contento y satisfecho con tu equipo. Sí. Así se lo he dicho en el descanso. Yo creo que hemos intentado siempre, hemos circulado muy bien, creo yo. Hemos llegado bastante fácil a su área o su último tercio, y lo que ha faltado ha sido el pase de calidad o decidir. Creo que Chico también ha tenido 3 o 4 situaciones para marcar. Creo que hemos entrado muy bien por banda, creo que los laterales han subido muy bien, y creo también que hemos fallado muy poquitos pases, con lo cual la posición ha sido nuestra. Pero al final creo que terminas ganando 4-0, pero al tiempo de descanso, al menos la sensación que yo tenía es que el equipo no había tirado puertas, salvo la jugada de Chicote de falta, y que se acumulaba mucha gente en tu propio campo, poca gente en el campo. Tenemos que jugar contra un equipo que jugaba un 4-1-4-1, pero con líneas muy juntas y atrás, dejando solamente a Carrasco, con lo cual ya llegar era complicado. Pero creo que hemos tenido 2 o 3 remates en estrategia que tenían que ser gol. Creo que Chicote ha tenido 3 acciones, no una, sino 3, que tenía que ser también, si no gol casi, y lo único que ha faltado ha sido lo que hemos tenido en la segunda parte, esa calidad que tenemos ofensiva para decidir, que creo que merecíamos la primera por juego y por todo. ¿Se ha ganado un central hoy con Juan Morán? No, bueno, hay que mover las fichas. Creo que Carrasco se merecía el cambio porque aumentábamos en velocidad con Juan Morán, en poderío, y creo que ahí lo ha notado el equipo. Pero también me quedo con el trabajo del doble pivote, ayudando siempre cuando bajaba el balón. Entonces, todo junto significa, hoy hemos funcionado como equipo, cosa que el día de Montermoso abusamos un poquito de las individualidades. Hoy sí la palabra equipo y la palabra compañerismo ha aparecido, está apareciendo siempre, pero hoy estoy muy contento porque el esfuerzo ha sido de todos y todos han colaborado en neutralizar las armas que tenía y buenas el Valladolid. Me da la sensación de que hemos visto partidos distintos, sobre todo porque es verdad que, como tú hablas de juego en equipo que llega en una acción a balón parado, remate de Rafa que termina en gol, afortunadamente una acción atrás en este caso Chicote, que se aprovecha y consigue el segundo, y de ahí ya pegamos de Juan Germán y el resto. Yo no he visto ese juego centrado, ese juego que sí en otras ocasiones nos ha dado. Está claro que el fútbol, depende de dónde vaya, donde preguntes, cada uno tiene una opinión. Mi opinión como entrenador es que hemos hecho un partido magnífico a la hora de elaborar, mejor que la mayoría de los que hemos jugado. Hemos circulado, no hemos dado ni un balonazo, hemos dado pases con criterio, nos hemos movido entre líneas. Lo único que ha faltado, sobre todo en la primera parte, es lo que te he dicho, el pase de calidad que te decide un partido, que no lo hemos tenido, lo hemos intentado. Por banda hemos entrado más que nunca. Creo que las incorporaciones de Ricardo por banda y de Víctor Pradera han sido maravillosas, y no puedo decir que mi equipo ha estado atascado ni mucho menos, porque el ritmo de juego ha sido una de las claves de que el Val de la Calzada acabara mal, porque le hemos obligado a correr mucho en la primera parte y creo que la segunda la han pagado. Como nota positiva, para mí, bajo mi punto de vista, se ha recuperado a Lauri, ¿no? Por lo menos hoy sí hemos visto una recuperación de Lauri, que últimamente tampoco estaba muy acertado. Pero un jugador no puede jugar siempre bien. Yo conozco a Lauri es un lujo para el Extremadura, para mí como entrenador.
y eso yo creo que va a dar tarde de gloria, pero hay que tener esa paciencia y hay que comprender también de que el ser humano, el futbolista es un ser humano, tiene altibajos y una vez está mejor, otra vez es peor, pero lo que es como futbolista, yo creo que el Extremadura Unión Deportiva tiene que estar orgulloso de tenerlo en sus filas y seguro que él va a aportar el 200%, que va a ir a más, claro que va a ir a más, igual que el entrenador, igual que el segundo entrenador de porteros y cualquiera, pero le vamos a pedir, pero también es verdad que hay que tener un poquito de paciencia para ver al mejor Lauri. ¿Y lo de la portería es un lujo o es un problema? No, problema ninguno. El poder elegir entre Moisés, Tete y antes Nico también, creo que es bueno para el equipo, porque crea competencia, es bueno para todos. Incluso ahora la incorporación de Juan Morán como central quiere decir que los que están recuperándose o estaban jugando de central tienen que dar un pelín más, y todo eso se traduce en mejora para el equipo, creo yo, y que lleguemos al último tramo de liga, que es cuando de verdad se tiene que ver al equipo en óptimas condiciones. Lo realmente bueno es que termina ganando 4-0. Es que si llegamos a empatar, yo hubiese defendido lo mismo. Yo no puedo garantizar el acierto del futbolista, eso es imposible, no hay nadie, porque bueno, en primera división los campos son maravillosos, los balones maravillosos y todo maravilloso, pero aquí tienes que competir con muchos factores. Creo que el Extremadura ha corrido como siempre, ha corrido mucho, poniendo mucho corazón, poniendo mucha garra y aparte poniendo, creo yo, clase y calidad a la hora de tener el balón. Yo no sé si otros partidos, yo veo muchos partidos de tercera división por ahí, sobre todo los que televisan, y cada uno hace su juego, pero yo creo que el juego que ha hecho hoy, por ejemplo, el Extremadura se ve poco.